Estamos acá con Andy Stallman, CEO de Totem Branding y también lo pueden conocer como Mr. Branding, así que obviamente vamos a charlar sobre comunicación, marcas, marketing. Andy, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir con ustedes este día tan especial. Contanos un poco, ahí estaba viendo en muchas de las cosas de las que vos hablás y opinás, que decías que las empresas están llamadas a promover un mundo mejor y a partir de eso también surgió un poco el concepto este de tótem. ¿Querés contarnos un poco, explicar para que quizá quien no lo conoce tanto? Sí, claro. Se está dando una circunstancia extraordinaria en el mundo en donde casi todo lo viejo está muriendo y casi todo lo nuevo está naciendo y justo en el medio estamos todos nosotros ahora. Y cuando digo que todo lo viejo está muriendo y lo nuevo están haciendo, no hablo solamente del mundo de la comunicación o de las marcas, sino que estamos viendo cómo la política está cambiando, la economía está cambiando, la geopolítica está cambiando, la forma de hacer negocios, la forma de comprar, la forma de vender, la forma de relacionarnos, etcétera, etcétera. Cuando hay un cimbronazo de estas características o cuando hay un cambio paradigmático tan profundo, surgen cambios a veces que vienen ya formulándose de manera silenciosa y se manifiestan de manera ya mucho más explícita cuando pasa esto. Hay una nueva vanguardia que yo llamo las marcas tótems, que son un poco el resultado de este cambio paradigmático en el cual la mayoría de ciudadanos del mundo afirma, son datos, no Sí. opinión, que entiende que la política, la mayoría de la política, hoy está más enfocada en dividir, en generar división, que en conectar o en generar unión. Por contra, estos mismos ciudadanos, en una encuesta global, dicen que tienen mucha más esperanza en las empresas y en las marcas por reconectarnos y por reunirnos que en la política, con lo cual nace una nueva demanda, nace una nueva exigencia para que estas empresas nos conecten, nos unan y eviten esta división, estas brechas, estos conflictos de todo tipo que estamos atravesando. ¿Por qué las marcas tótems están liderando este proceso? Porque las marcas tótems son muy coherentes entre lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen. Han entendido las demandas de las sociedades, han entendido que hay causas que no se pueden ignorar y que la neutralidad ha muerto, que vivir el propósito y los valores no puede ser solamente un eslogan escrito en la página web, sino que tiene que ser una forma de vivir y de hacer, y que la diversidad, la equidad, la inclusión, la ética, la cultura y el talento tienen que estar sí o sí en la agenda diaria y en la acción diaria de todas estas organizaciones, instituciones o empresas, porque es bueno recordar que los tótems no son solamente grandes corporaciones o grandes multinacionales. Un deportista puede ser un tótem, un club de fútbol puede ser un tótem, un club barrial puede ser un tótem, con lo cual los tótems abren la puerta a una nueva dimensión, para mí muy esperanzadora, muy de compromiso, muy de responsabilidad, muy de conciencia, que creo que bueno, nos dan la esperanza de que lo que viene en el mundo de las marcas y en la sociedad en general tiene mucho más de positivo y de unión que de negativo y de división. Buenísimo. ¿Y nos puedes dar algunos ejemplos de algunas marcas o empresas o organizaciones o personas que hayan como que estén mostrando esto, ¿viste? Como para bajarlo al caso concreto. Sí, sí, de acuerdo. Mira, una de las cosas interesantes en este concepto tiene que ver con que nosotros, ya seamos empleados o clientes o consumidores o usuarios o ciudadanos, creemos tanto en el rol de estas marcas que dejamos de ser clientes, empleados, consumidores, usuarios para transformarnos en creyentes. Creemos en su rol en el mundo. Creo en ese rol y aparte apuesto por esa coherencia y la apoyo, la acompaño y aparte la respaldo, uniéndome con un montón de otras personas, generando tribus de personas que podemos no tener nada que ver, ni en lo religioso, ni en el color de la piel, ni en el género, ni en el origen, ni en el nivel socioeconómico, pero sí en los valores o en el propósito compartido. Fíjate, hoy por ejemplo hay marcas como la marca Patagonia, que creo que es un ejemplo que casi todo el mundo menciona por la coherencia de su fundador desde los inicios hasta ahora, incluso pudiendo renunciar a ingresos económicos en pos de ser coherente y consistente con su propósito. Yo creo que
cuando pensamos en tótems modernos, yo sé que va a sonar mal, pero déjame dar el ejemplo de Totem Branding, que es la compañía de la cual soy parte. El propósito de Totem Branding es ayudar a crear o transformar marcas que unen a las personas. Esto lo que nos dice es que si hay una marca que nos llama, incluso ofreciéndonos muchísimo dinero y que no está alineada con este propósito, nosotros no trabajamos con esa marca. Esto no significa que vamos sobrados por el mundo y todo lo demás, sino que la coherencia tiene que ser importante, igual que la coherencia de Patagonia. Y seguramente, si empezamos a rascar, hay un montón de compañías que están abrazando la sostenibilidad, incluso muchos emprendedores con startups que no tienen todavía una vida muy prolongada en el tiempo, pero que sí que están muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de especies en vía de extinción, con ayudar a las personas que menos tienen y que más necesitan. Y así hay un montón de ejemplos que van mucho más de lo medioambiental y que impactan en lo económico y lo social. Y al final, estas marcas Totem lo que hacen es que nos conectan con esta esperanza, pero también nos recuerdan la responsabilidad compartida que cada uno de nosotros tenemos para mejorar las cosas. No podemos hacer outsourcing de todo Claro. en la marca, organización o la institución. Y tengo una pregunta, ¿cuál es como un poco el desafío? Me parece que debe ser distinto cuando uno ya nace así como marca, como con estos conceptos, este propósito y todo, si se quiere, desde la concepción, pero ¿cómo pueden hacer esta transformación, este clic, otras marcas o empresas que capaz nada, vienen de otro momento o quizá lo tienen, pero no lo tienen tan explícito? Digo, ¿cómo es ese proceso de transformación para los que ya vienen? Excelente pregunta también. Mira, todo tiene que ver con la conciencia, con tu visión de las cosas y qué tipo de impacto querés dar a la sociedad y al mundo. Hoy somos 8.200 millones de personas redondeando sobre el planeta Tierra. Hay millones de marcas. Hay marcas excelentes, hay marcas admirables, hay marcas queridas, hay marcas pésimas, hay marcas odiables. Al final hay como tres grandes grupos de marcas, ¿no? Las marcas que amamos, que seguramente muchos tótems estén ahí, las marcas que odiamos, una gran cantidad, Sí, y las marcas que ignoramos, que son casi todas, ¿no? claro. Porque al final el gran problema para las marcas hoy es ser irrelevantes para la vida de las personas. Y mientras estoy hablando, en Argentina y en Latinoamérica, esta misma noche podrían desaparecer 7 de cada 10 marcas y no nos importaría en lo más mínimo, porque no son ni relevantes, ni significativas, ni importantes para nuestra vida. Entonces, aquellos que no han nacido con esta vocación y con este compromiso, pero que sí tienen hoy la conciencia despierta de que hay que cambiar cosas, porque todo ha cambiado, como dijimos hace unos minutitos, la cuestión es decir, ok, ¿a dónde quiero estar dentro de unos años? La distancia entre lo que tu marca es hoy y lo que quiere ser mañana no es lo que dice, es lo que hace. Y para eso hay que hacer una revisión profunda de cuál es mi propósito, cuáles son mis valores, cómo está mi talento hoy, qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo, cómo abrazo cuestiones como sostenibilidad, diversidad o ética, de qué manera quiero ser recordado y qué legado estoy construyendo. Obviamente no todas van a terminar siendo tótems, Claro. ni todas quieren esta ambición. Esto es lo que enriquece también a nuestra sociedad y que hay marcas para casi todos los gustos y también muchas marcas que no entiendan la dinámica de cambio, el comportamiento que estamos nosotros asumiendo y la nueva exigencia que estamos poniendo en el rol de las marcas, algunas quedarán obviamente en un rol destacado y otras irán desapareciendo tranquilamente porque han elegido no cambiar pensando que cambiar era caro cuando en realidad no hacer nada es lo más caro de todo. En el largo plazo no funciona. Vuelvo a algo que dijiste que me parece que está buenísimo, que dijiste en la primera respuesta, que decías que hoy la neutralidad no existe. Y te quería preguntar sobre eso porque digo, sobre todo en los últimos años se vio mucho y también viste que hay como sucesos en el mundo, no sé, la pandemia, la guerra de Ucrania, ahora la guerra entre Israel y Palestina, hay como muchos temas que son muy polarizantes. Y bueno, y vemos casos de marcas que no dicen nada, casos de marcas que se ponen para una postura, para el otro. ¿Cómo se maneja? Porque antes se pensaba como que mejor las marcas tenían que ser como apolíticas o como no opinar de nada, y ahí cómo se puede no opinar, no, sí, cómo, me imagino que debe ser un desafío muy grande. Sin duda, es una buenísima pregunta también. Siempre a lo largo de los años nos han dicho, nos han recomendado, nos han sugerido que es bueno para las marcas no opinar de política ni de religión, ¿no?
Yo creo que el tiempo de la neutralidad, como decía antes, ha muerto, precisamente por los ejemplos que vos acabás de enumerar. Y no posicionarse también es posicionarse. Al Claro. final, quien no toma un partido, casi siempre está tomando partido por el malo, no por el bueno, con lo cual sí estás tomando partido. Yo creo que las marcas que tienen claridad sobre lo que son, lo que representan y lo que se espera de ellas, tienen que tomar partido. Creo que el ejemplo del COVID ha sido un ejemplo bueno. Ahí tampoco era tomar tanto partido, sino Era más buscar de sobre qué las manera. medidas, quizá, pero Sí, pero sobre todo ahí era, ok, yo como marca voy a quedarme a esperar que pase el COVID o voy a tomar iniciativas para que mis empleados o mis clientes o mis colaboradores o mis proveedores, etcétera, vean que estoy haciendo algo, ¿no? Con el tema de Ucrania, la nefasta invasión rusa a Ucrania, que ya lleva más de 2 años, casi medio, lo que ha generado es un efecto cascada de un montón de marcas que han tomado bueno, decisiones. Algunas dijeron vamos a tomar decisiones y otras tomaron decisiones, pero claramente hubo muchas compañías que no quedaron neutrales. Lo que ha pasado con esta locura infrahumana que hicieron los terroristas de Hamas y todos sus proxies aliados de Irán en Israel en octubre del año pasado hasta ahora, es que la sociedad occidental, la sociedad libre, la sociedad democrática, la sociedad de la igualdad, no puede estar del lado de los terroristas, no debe estar del lado de los terroristas, y aparte debe condenar rotundamente e inequívocamente a esto, ¿no? Entonces, esto podemos extenderlo a un montón de otras cosas, la paridad de género, sí. la diversidad en todas sus dimensiones, no solamente de género, el tema de qué manera reaccionamos cuando nuestro gobierno derrapa y se va cargando las instituciones, no hablo de Argentina, cuando vemos que tenemos un presidente que miente más que habla, tampoco hablo de Argentina, y entonces vos como marca, ¿qué haces? ¿Mirás para otro lado? ¿O realmente desde la coherencia y la consistencia y sobre todo tus principios y tus valores te posicionás? Sí, Andy, pero si me posiciono puedo perder clientes. Bueno, peor es perder el alma que perder clientes. Y además, sinceramente, yo creo que los clientes hoy por hoy valoran mucho más la autenticidad y lo genuino que la hipocresía. Con lo cual, si yo sé que una marca se posiciona en un aspecto en el cual yo puedo no estar de acuerdo, capaz que yo valoro mucho más su verdad que su posicionamiento. Con lo cual, incluso hasta pueden no perderme, sino que ganarme. Así que sí, la era de mirar para otro lado terminó, la era de no posicionarse terminó, y las marcas valientes son aquellas marcas que hoy están conquistando realmente el interés de los ciudadanos, que no podemos no comprometernos en este momento tan turbulento de la historia y que requiere del compromiso de todos nosotros para salir de la mejor manera posible. Imagino igual también con esto que decís, que digo, también cuando uno sienta posición tiene que como que estar dispuesto o tiene que estar como limpio, me sale la palabra, pero en el sentido de decir que no sea solo subir un posteo o una story con la banderita LGBT, pero después cuando se analiza la empresa adentro resulta que no hay nadie de la comunidad o al revés, se los discrimina, digo, como también que se relaciona con esto que venimos charlando, esto también de la acción y el decir que tienen que estar enganchados, porque si no también, me imagino, te arriesgas mucho a que quede ahí. Excelente. Sí, no, 100% buenísimo comentario y 100% de acuerdo. Y volvemos a una palabra del comienzo que es la coherencia. Hoy por hoy, creo que no digo nada nuevo si hablamos de que hay greenwashing, social washing, sustainability washing, business washing, o sea, hay una cantidad de mentiras, de medias verdades, de engaños, que es brutal. Y esto no es nada comparado con lo que vamos a vivir en muy poquitos meses con la irrupción brutal de la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial irrumpiendo ahora porque está desde los años 50 del siglo pasado. Digo, hoy irrumpiendo casi en un acceso muy democratizado en el cual casi todos podemos utilizar la inteligencia artificial y estamos entrando en ese momento en el que casi va a ser más importante quién comparte la información o el contenido que la información o el Sí, contenido, sí. porque seguramente casi todo el contenido y la información que se vaya compartiendo
con generadores de inteligencia artificial de contenido de información termine siendo falso. Con lo cual, sí, vos no podés decir que sos una cosa y ser otra, porque afortunadamente, a pesar de toda esta máquina de manipulación vía algoritmos, vía sesgos y vía máquinas de inteligencia artificial, la verdad se termina revelando. Y lo bueno es que al final, hoy todos los ciudadanos, todos los clientes, todos los empleados, tenemos un gran poder. Igual que tenemos el poder de elegir a un presidente o a un senador o a un diputado o a un alcalde, también tenemos el poder de recompensar o castigar a una marca. Si esa marca me miente, si esa marca me engaña, si esa marca me traiciona, la dejo de comprar, la dejo de recomendar, la dejo de elegir, le retiro mi voto. Ahora, si hay otra marca que, como bien decías vos, mira, habla de diversidad y de equidad y de inclusión, y vos ves que en sus órganos de administración o en sus, qué sé yo, en su estructura organizacional, todo eso se vive diariamente, bienvenido, te recompenso, siempre que eso sea de mi interés. Lo que no se puede es decir una cosa y hacer otra. Estamos hartos de la mentira. Vos fíjate, tan hartos estamos de la mentira que en el discurso inaugural del presidente Milei dice, ya no queremos más mentiras confortables, lo que preferimos son verdades incómodas, ¿no? Prefiero la verdad, aunque sea incómoda, a una mentira confortable, igual que nosotros le exigimos y le demandamos eso a los medios de comunicación, a la política, a los empresarios, a la academia. Nosotros también tenemos que comprometernos con este ámbito de responsabilidad y tratar también de ser, dentro de lo que cada uno pueda y quiera, honestos, transparentes, genuinos, auténticos y abogar por lo menos desterrar aquellas medias verdades y engaños que lo único que nos hacen es llevarnos a lugares incómodos para todos, desinformar, confrontar. Obviamente vos me vas a decir, sí, pero a muchas personas les interesa que estemos confrontados y que haya brecha y que haya... Pero bueno, tratemos de buscar más motivos para estar conectados, para estar unidos, para estar luchando por una sociedad y un futuro mejor, porque habrá 3 o 4 o 1000 o 5000 que quieren todo lo peor porque cuanto peor mejor. Y conocemos a todos los que quieren que cuanto peor mejor. Pero la mayoría de la sociedad quiere estar bien, la gente quiere educar a sus hijos, quiere tener un plato de comida, quiere poder tomarse una vacación al año, quiere tener agua caliente cuando se va a bañar, quiere tener un colchón para dormir. Al final, en la chiquita es en donde realmente se construye la grande, ¿no? Es a partir de los pequeños detalles que se crean grandes marcas. Hablabas de la tecnología, la inteligencia artificial, que es un poco como el tema, pero y relacionado con esto había algo que vi que me pareció interesante, que decías que la transformación digital es la principal trampa semántica de los últimos 20 años, y contame un poco por qué, porque es verdad que digo, es como el término que más se está usando en el último tiempo, y como storytelling, digo, es como que terminan perdiendo un poco el significado, ¿viste? De tanto decirlos, pero ¿por qué decís esto de la transformación digital? Buenísimo, porque en realidad no estamos atravesando una transformación digital, estamos atravesando una transformación humana, estamos atravesando una transformación cultural de nuestro mindset, de nuestra mentalidad. Lo digital son herramientas que estamos utilizando para comunicarnos mejor, para eficientizar más, para optimizar más, para medir más, para digitalizar más, pero precisamente son herramientas. El cambio profundo yo el otro día en un artículo decía, el cambio que demanda el planeta no es verde, es humano. La naturaleza es demasiado sabia como para depender del ser humano y de las atrocidades que nosotros hacemos. La tecnología es creación humana, la tecnología es neutra en el sentido de su uso hasta que el ser humano empieza a utilizarla y la inteligencia artificial es el reflejo de nuestra humanidad con las bondades y las no bondades que tenemos y las contradicciones propias de nuestra propia forma de ser y de actuar. Entonces, ¿qué pasa con la transformación digital? El 90% de los proyectos de transformación digital ha fracasado y son miles de millones de dólares que han ido a la basura porque el foco en la transformación digital estaba precisamente en la tecnología y no en la persona. Entonces, si uno cambia el foco y lo pone en las personas, en qué tipo de liderazgo tengo, en qué tipo de cultura vivo, en cómo cuido al talento, de qué manera lo fidelizo, de qué manera lo preparo y de qué manera le dedico tiempo para que se actualice y evolucione, entonces la transformación digital, que para mí se debería llamar transformación cultural, tiene más visos de éxito. Vos fíjate
que en muchas organizaciones, ayer mismo estuve dando una conferencia acá donde estoy ahora, no sé si se puede decir, bueno, da lo Sí, mismo, en sí. un gran país. Bueno, estoy acá, en un gran país, 2.500 asistentes, y le digo, bueno, ¿cuántos de ustedes están utilizando diariamente en su trabajo cotidiano herramientas de inteligencia artificial? No solamente ChatGPT, que es como, viste, lo único que existe cuando Sí, hay, ¿no?, decenas y decenas y centenas de herramientas. Y solo el 10% de la audiencia levantó la mano. mira. Eh, la oportunidad de poder tener esta inteligencia, para mí no artificial, extendida, o esta inteligencia ampliada, porque al final la inteligencia artificial es un reflejo de nuestra inteligencia que tiene una capacidad de trabajar a muchísima más velocidad y con mucha más capacidad, pero al final es recursos de nuestra propia inteligencia trasladados a la propia máquina. Si vos tenés ese copiloto creativo que podés utilizar, ¿cuántos responsables hay hoy en las organizaciones que están liderando los procesos de integración de inteligencia artificial en todos y cada uno de los puntos de la cadena de valor de las organizaciones? ¿Cuántas organizaciones están inmersionando a sus empleados y también a sus líderes, ojo, en el uso inteligente, en el uso smart, ¿no?, de las inteligencias artificiales en todos los ámbitos, no solamente en el gestor Claro. de texto, ¿no?, que es como el más utilizado? Con lo cual, de nuevo, hace falta una mirada de comprender la transformación, o por lo menos visionar hacia dónde querés estar, para poder utilizar las mejores herramientas, teniendo en consideración una cosa que es, al final del día, todas las compañías, más allá de su tamaño, más allá de sus recursos y más allá de su lugar, van a tener acceso a la tecnología. Esto es un must para mí y creo que va a ser así. El gran factor diferenciador no va a ser la tecnología, va a ser el talento. Con lo cual, invertir en el talento, invertir en su formación, en su capacitación, en su evolución y el poder empoderar para seguir aplanando la cancha, creo que es una oportunidad histórica. Y por eso lo de transformación digital, como bien apuntadas, para mí genera mucha más confusión que claridad. Y te hago la última, vos decís que sin marcas no hay futuro, y así que te pregunto, bueno, pero ¿cómo es el futuro de las marcas? Bueno, yo creo que el futuro de las marcas y el futuro de la sociedad es muy esperanzador y es muy positivo, porque toda esta vanguardia de marcas tótem no es que va a suceder, está sucediendo, ya lo Claro. estamos viviendo, lo estamos disfrutando, aprovechando. Marcas tótem las estamos viendo en organizaciones pequeñas, medianas y enormes, lo estamos viendo en personas, en pensadores, en artistas, en personajes de la cultura, en espacios que nos hacen reflexionar, que abren también un canal para que nuestro crecimiento emocional también sea intelectual y espiritual, desde la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, porque al final del día, cuando hablamos del futuro, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? Porque las disrupciones tecnológicas no solamente van a seguir sucediendo, sino que van a suceder más rápido, más simultáneas, más aceleradas. Otra cosa es la adopción de la tecnología. Vos fíjate que hace 15 años hablábamos del smart fridge, ¿no?, de la heladera inteligente. No conozco una sola persona Que que tenga vea una. en el supermercado, perdón, lo siento. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. También Michio Kaku, que es un gran analista y futurista, cuando yo escribí Brandofón, mi primer libro, que lo publiqué en 2014, decía, en el 2020 no existirá más el cáncer. Por Ojalá, pero ejemplo, no. ojalá, pero no. Y muchos otros expertos te dicen que puede que no, que nunca lo podamos desterrar. Pero bueno, a lo que iba, las empresas son personas, las marcas son personas, los empleados son personas, los clientes son personas. Si queremos llegar mejor, más rápido y más fuertes al futuro, más que entender de tecnología, tenemos que empezar a entender de personas y después utilizar la tecnología, ya sea para conectar personas, para elevar personas, para inspirar personas. Y por supuesto, no nos dio tiempo para hablar de accesibilidad, no nos dio tiempo para hablar de inclusión, no nos dio tiempo para hablar de que el 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel mundial lo toma la mujer, que es prescriptora, que es decisora y es decisiva y es la que manda, pero cuando ves
cualquier foto de familia de la OTAN o del G20 o de lo que tú quieras, siempre hay hombres, ¿entendés? Y parte de la situación agravada global que tenemos es porque la mujer no ocupa o no le dejan ocupar, no puede ocupar espacios de liderazgo y de relevancia. Con lo cual, quedan muchos temas por hablar, generación Z, generación alfa, innovación y cultura, pero bueno, no da para todo, pero si me preguntás a mí qué pienso sobre el branding del futuro y sobre las Sí, marcas del futuro, si se sigue consolidando esta vanguardia de marcas Totem, no tengo ninguna duda de que lo mejor está por venir. buenísimo, Andy. Muchísimas gracias por charlar con nosotros y por contarnos todo esto. Un gustazo enorme y un fuerte abrazo hasta Argentina.